Permítanme presentarme. Me llamo Gaspar Villanueva y tengo 72 años. Lo que voy a contarles es una historia que transformó completamente mi vida y la de mi familia. Es la historia de cómo una tarde terrible me llevó a tomar la decisión más radical que jamás imaginé: desaparecer sin dejar rastro. Pero también es la historia de cómo esa desaparición les enseñó a todos una lección que nunca olvidarán. Todo comenzó en un momento que quedará grabado en mi memoria para siempre. Era una tarde común, o al menos así debía ser. Durante 5 años completos había visitado religiosamente a mis nietos gemelos cada semana. Bruno y Camila, de 8 años en ese entonces, eran la luz de mi vida. Nuestra rutina era perfecta. Yo llegaba después del mediodía, los ayudaba con sus deberes escolares, jugábamos un rato en el jardín y luego nos sentábamos a merendar mientras me contaban todas sus aventuras de la semana. Pero esa tarde, desde el instante en que crucé la puerta, supe que algo andaba terriblemente mal. Mi nuera Celeste me recibió con una expresión que jamás había visto en su rostro. Una mezcla tóxica de desprecio y cansancio que me heló hasta los huesos. Sin siquiera saludarme, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Gaspar, necesitamos conversar». Mis nietos corrieron a abrazarme como hacían siempre, pero ella los detuvo bruscamente. «Bruno, Camila, suban a su habitación. El abuelo no se quedará mucho tiempo». La confusión en sus caritas inocentes me partió el corazón, pero obedecieron sin protestar. Me senté en el sofá esperando alguna explicación, pero Celeste permaneció de pie frente a mí, con los brazos cruzados como un juez a punto de dictar sentencia. «Esto no puede continuar así», comenzó con voz fría. «Tu presencia aquí está destruyendo mi matrimonio». No podía comprender sus palabras. Durante 5 años completos había sido el abuelo más dedicado que pudiera existir. Había cuidado a los niños cuando ellos necesitaban salir. Había ayudado económicamente en momentos difíciles. Había sido un pilar fundamental en esa familia. ¿Cómo podía mi amor y mi dedicación convertirse en un problema? «No comprendo, Celeste», le dije tratando de mantener la calma. «Solo vengo a ver a mis nietos, como siempre lo he hecho». Pero ella ya había tomado su decisión y no estaba dispuesta a negociar. «Los problemas son que Damián se molesta cada vez que vienes. Los problemas son que los niños te prefieren a ti antes que a mí. Los problemas son que actúas como si esta casa fuera tuya». Cada palabra era como un cuchillo directo al corazón. Yo, que siempre había respetado cada regla de esa casa, que jamás me entrometía en decisiones que no me correspondían, que siempre pedía permiso antes de hacer cualquier cosa. ¿Cómo podía acusarme de tal cosa? Intenté razonar con ella, buscar una solución, encontrar un punto medio. «Celeste, si hice algo incorrecto, por favor dímelo. Puedo cambiar lo que sea necesario. Solo quiero estar cerca de mis nietos». Pero no hubo negociación posible. «No hay nada que cambiar porque ya no vendrás más». Extendió su mano con autoridad. «Dame las llaves, las llaves. Esas llaves que mi hijo Damián me había entregado hacía 3 años, cuando nació Camila, para que pudiera entrar en caso de emergencia. Las llaves que simbolizaban mi lugar en esa familia, mi derecho a estar presente en la vida de mis nietos. Y ahora me las estaba pidiendo como si fuera un extraño peligroso. Me quedé congelado. 5 años de cuidados, 5 años siendo el abuelo más comprometido del mundo, 5 años ayudando a esa familia en todo lo que necesitaban. Y de repente me echaban como si no fuera nadie. «Celeste, por favor», supliqué. «Los niños me necesitan. Somos una familia». «No», me cortó tajantemente. «Ustedes son una familia.
Tú eres el abuelo que viene de visita cuando nosotros decidimos que puede venir. Extendió la mano nuevamente, esta vez con más agresividad. Las llaves, ahora mismo. En ese momento escuché los pasos de Bruno y Camila bajando las escaleras. Habían terminado sus tareas y querían pasar tiempo conmigo. Pero al ver la tensión entre su madre y yo, se detuvieron en el último escalón sin saber qué hacer. ¡Abuelo!, gritó Camila con alegría. ¡Vamos a jugar al dominó! Antes de que pudiera responder, Celeste se giró hacia ellos con dureza. «Niños, el abuelo debe irse temprano hoy. Vuelvan a su habitación». «Pero mamá», protestó Bruno, «acaba de llegar. Siempre jugamos un rato. Hoy no. Hagan lo que les digo». Ver la decepción en los rostros de mis nietos fue lo que verdaderamente destrozó mi alma. Ellos no entendían nada de lo que estaba sucediendo. Solo sabían que su rutina favorita se estaba arruinando por razones incomprensibles. Me acerqué a ellos y me agaché para quedar a su altura. «Bruno, Camila», les dije con voz temblorosa, «el abuelo los ama. Recuerden siempre eso». Les di un abrazo largo, tratando de memorizar el olor de sus cabellos, la sensación de sus bracitos alrededor de mi cuello. «¿Por qué hablas como si no nos fueras a ver más?», me preguntó Camila con esa intuición que tienen los niños para detectar cuando algo está profundamente mal. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su madre decidió cortar el vínculo con su abuelo sin ninguna razón válida? «Gaspar», me interrumpió Celeste con voz cada vez más histérica. «Las llaves, ahora». No me quedó otra opción. Saqué las llaves del bolsillo y se las entregué. Pero cuando las tuvo en su mano, no se conformó con eso. Necesitaba humillarme un poco más. «Y quiero que quede bien claro», gritó lo suficientemente fuerte como para que los niños escucharan cada palabra. «Ya no vuelves aquí. Esta casa no es tu casa. Estos niños no son tu responsabilidad, y esta familia puede funcionar perfectamente sin ti». Las palabras quedaron flotando en el aire como una maldición. Bruno y Camila me miraban con los ojos muy abiertos, sin poder procesar lo que acababan de escuchar. Su abuelo, que había sido parte de sus vidas desde que nacieron, de repente ya no era bienvenido en su casa. Salí de esa casa sintiéndome vacío, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Caminé hasta mi automóvil sin mirar hacia atrás, porque sabía que si veía las caritas de mis nietos pegadas a la ventana, no tendría fuerzas para irme. Durante el viaje de regreso a mi departamento, las preguntas me atormentaban. ¿Dónde había estado Damián durante toda esa escena? ¿Por qué no apareció para defenderme? O al menos explicarme qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que 5 años de dedicación absoluta terminaran así, de un día para el otro? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi sillón mirando las fotografías de mis nietos que tenía por toda la casa, tratando de procesar lo vivido. Esperé que al día siguiente Damián me llamara para explicarme todo, para disculparse por la actitud de su esposa, para encontrar una solución. Pero el teléfono nunca sonó. Pasó un día, después otro, después una semana entera, y mi hijo no se comunicó conmigo. Era como si hubiera muerto para ellos, como si 5 años de amor incondicional se hubieran borrado de un plumazo. Después de 2 semanas de silencio ensordecedor, decidí llamar yo. Atendió Celeste con esa voz fría que ya conocía. «Gaspar, espero que no estés llamando para insistir con las visitas, porque mi posición no ha cambiado». «Quiero hablar con Damián», le dije directamente. «Damián está de acuerdo conmigo. Fue una decisión de ambos, una decisión de ambos. Mi propio hijo había decidido cortarme de la vida de sus hijos sin siquiera tener la decencia de decírmelo en la cara.
sin darme una explicación, sin permitirme despedirme apropiadamente de los niños que habían sido el centro de mi mundo durante 5 años. Esa noche tomé la decisión que cambiaría todo. Si ellos creían que podían borrarme de sus vidas así nomás, iban a descubrir lo que significaba realmente mi ausencia. Pero no de la manera que esperaban. No iba a rogarles, no iba a suplicarles, iba a desaparecer de verdad. Antes de contarles sobre mi desaparición, necesitan entender quién era yo realmente para esa familia, porque durante 5 años no fui solo el abuelo que venía de visita. Fui mucho más que eso, aunque ellos dieron mi presencia por descontada hasta el día que ya no estuvo más. Cuando nacieron Bruno y Camila, Damián y Celeste eran 2 jóvenes de 25 años que no tenían idea de cómo criar gemelos. Celeste había tenido un parto complicado y estuvo internada 2 semanas adicionales. Damián trabajaba doble turno en la fábrica para pagar todos los gastos médicos. ¿Y quién se hizo cargo de todo? Yo, Gaspar Villanueva, que había criado solo a Damián desde los 12 años, cuando su madre nos abandonó. Durante esas 2 semanas dormí en su sofá. Me levantaba cada 3 horas para preparar biberones. Cambié innumerables pañales. Calmé llantos interminables. Llevé a los bebés a todos los controles médicos. Cuando Celeste finalmente pudo volver a casa, yo ya tenía todo funcionando como un reloj. Los niños dormían toda la noche. Tenían horarios de comida establecidos y la casa estaba organizada perfectamente. «Gaspar», me dijo Celeste ese día, con lágrimas en los ojos, «no sé qué habríamos hecho sin ti. Eres un ángel. ¡Un ángel! Qué rápido olvidan las personas quiénes fueron sus ángeles cuando ya no los necesitan». Durante los primeros 2 años, yo era prácticamente un padre más en esa casa. Cuando los niños se enfermaban en la madrugada, me llamaban a mí primero. Cuando Celeste tuvo una crisis nerviosa porque no podía manejar a los 2 bebés simultáneamente, yo dejé todo y me quedé una semana entera ayudándola, cocinando, limpiando, cuidando a los niños para que ella pudiera descansar. Pero lo que realmente selló mi compromiso con esa familia fue lo que sucedió durante la crisis económica. Damián había invertido todos sus ahorros en un pequeño negocio de repuestos para automóviles que terminó quebrando. Estaba desesperado, sin dinero para pagar el alquiler, sin poder comprar comida para sus hijos. Una noche llegó a mi casa llorando como un niño pequeño. «Papá», me dijo entre sollozos, «estoy acabado. No tengo ni para pagar el alquiler del próximo mes». Al día siguiente fui al banco y saqué todos mis ahorros. Eran 35 años de trabajo, de sacrificios, de noches extra en la fábrica. Todo ese dinero, cada centavo que había juntado con tanto esfuerzo, se lo entregué a mi hijo. Con ese dinero pudo poner el taller mecánico que tiene ahora. Con ese dinero pudieron mudarse a la casa más grande donde viven actualmente. Con ese dinero, Celeste pudo dejar su trabajo estresante para dedicarse completamente a los niños. Todo eso fue posible por el dinero que yo les di sin condiciones, sin contrato, sin garantías, solo con la confianza de padre a hijo y con el amor incondicional de un abuelo por sus nietos. Pero pasaron los meses, después los años, y nunca me devolvieron ni un peso. Cuando les pregunté tímidamente sobre el préstamo, la respuesta de Celeste fue devastadora. «Gaspar, nosotros pensamos que ese dinero era un regalo, no un préstamo. Pero incluso después de eso, yo nunca les reclamé nada porque para mí la familia estaba por encima del dinero. Creía ingenuamente que mi lugar en esa casa estaba asegurado por el amor que había demostrado durante años.
¡Qué equivocado estaba! Al día siguiente, antes del amanecer, subí a mi automóvil con 2 maletas y manejé hasta el aeropuerto. Había comprado un boleto a Madrid, España, donde vivía mi primo Esteban. Antes de abordar el avión, apagué mi teléfono celular, saqué la tarjeta SIM, la rompí en pedazos y tiré todo en un tacho de basura. Quería que mi desaparición fuera absoluta. El vuelo duró 11 horas. Durante ese tiempo reflexioné sobre todo lo que estaba dejando atrás y todo lo que potencialmente me esperaba adelante. Cuando el avión aterrizó en Madrid, era un día soleado de otoño. «¡Primo Gaspar!», gritó Esteban cuando me vio, abriéndome los brazos. «Bienvenido a tu nueva vida». Durante las primeras semanas trabajé con Esteban en su negocio de importación de productos latinoamericanos. Era un trabajo sencillo al principio, pero algo extraño comenzó a suceder. Los clientes no solo venían a comprar productos, venían a conversar conmigo. «Don Gaspar», me decía una señora argentina, «usted hace que este mercado se sienta como casa». Esas palabras simples comenzaron a sanar algo dentro de mí. Estaba siendo valorado nuevamente, pero esta vez por lo que yo era, no por lo que podía dar. Pasaron 2 meses y Esteban me propuso algo extraordinario: abrir un pequeño restaurante de comida latinoamericana. «Gaspar, he visto cómo cocinas. Tienes un don. Con tu capital y mi experiencia podríamos hacer algo increíble». La idea me aterrorizaba y me emocionaba. «Hagámoslo», le dije. Durante los siguientes meses trabajamos incansablemente. Encontramos el local perfecto cerca de la Plaza Mayor. Lo renovamos completamente. Diseñamos el menú. Contratamos personal. Decidí llamar al restaurante El Rincón del Abuelo, sin darme cuenta de la ironía del nombre, considerando las circunstancias de mi llegada. La inauguración fue un éxito rotundo. Los madrileños estaban fascinados con los sabores auténticos de nuestra comida. En 3 meses teníamos lista de espera los fines de semana. En 6 meses habíamos sido reseñados en 2 guías turísticas importantes. Pero más allá del éxito económico, había encontrado algo que no tenía desde hacía años: una comunidad que me valoraba genuinamente. Los clientes habituales se habían convertido en amigos. Participaba en un grupo de ajedrez los miércoles, en clases de baile los jueves, y los domingos hacía excursiones con un grupo de jubilados activos. También conocí a Carmen, una viuda argentina de 64 años que se había convertido en una presencia muy especial en mi vida. Tenía una risa contagiosa y una manera de ver la vida que me inspiraba. «Gaspar», me dijo un día mientras paseábamos por el Parque del Retiro, «tienes ganas de vivir, de probar cosas nuevas. Es admirable». Por primera vez en décadas me sentía completamente vivo. No estaba viviendo para otros. No estaba esperando la aprobación de nadie. Era Gaspar Villanueva, empresario exitoso, amigo querido, hombre pleno. Mientras yo florecía en Madrid, según me contaría después mi primo, que mantenía contacto con algunos conocidos, en la casa de Damián las cosas no estaban yendo nada bien. Los primeros días después de mi partida, Celeste había estado eufórica. Finalmente tenía una casa sin el abuelo molesto. Pero esa euforia duró muy poco. Bruno y Camila empezaron a preguntar por mí desde el primer día. ¿Dónde está el abuelo? ¿Por qué no vino hoy? Al principio Celeste les dio excusas vagas. El abuelo está ocupado. El abuelo tuvo que viajar. Pero cuando pasaron las semanas y yo no aparecía, las preguntas se volvieron más desesperadas. «Mamá», le dijo Camila un día, «el abuelo se murió». La pregunta la dejó helada.
No podía decirles la verdad, porque sabía que los niños se iban a poner en su contra. Pero tampoco podía seguir mintiendo indefinidamente. La situación empeoró cuando comenzaron los problemas en el colegio. Bruno y Camila, que siempre habían sido excelentes estudiantes, empezaron a sacar malas notas. Se volvieron más callados, más introvertidos. Las maestras llamaron varias veces, preguntando si había pasado algo en casa. «Los niños están diferentes», le dijo la directora a Celeste. «Antes eran alegres y participativos. Ahora están apáticos. Bruno me dijo que extraña mucho a su abuelo. ¿Pasó algo con él?» Celeste no sabía qué responder. No podía admitir que había echado al abuelo por capricho. Pero lo peor vino cuando Damián se dio cuenta de que había perdido algo más que a su padre. Un día tuvo una emergencia en el taller y necesitaba que alguien fuera a buscar a los niños al colegio. Automáticamente marcó mi número de teléfono, pero estaba fuera de servicio. Ahí se dio cuenta de que ya no me tenía disponible para nada. Fueron a mi departamento y se encontraron con que estaba vacío, con un cartel de «Se vende» en la ventana. Recién entonces comprendió la magnitud de lo que había pasado. «Celeste», le dijo esa noche, «¿qué fue exactamente lo que le dijiste a mi papá?» «Le dije que ya no podía venir más», admitió ella. «Le dije que ya no era bienvenido». «¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de que echaste al único abuelo que tienen nuestros hijos? Era por el bien de la familia», trató de defenderse. Él se metía demasiado. «Por el bien de la familia. Mira cómo están los niños desde que él desapareció. Destruiste algo que no se puede reconstruir». Damián contrató a un investigador privado para tratar de encontrarme. Llamó a todos mis conocidos, revisó hospitales, puso avisos en periódicos, pero yo había desaparecido tan completamente que no había pistas que seguir. Los niños, mientras tanto, habían desarrollado problemas psicológicos que preocupaban mucho a los profesionales del colegio. Bruno había desarrollado ansiedad de separación y se despertaba llorando preguntando por el abuelo. Camila se había vuelto muy introvertida y había empezado a tartamudear. «Los niños están atravesando un duelo», les explicó la psicóloga escolar. «Han perdido a una figura de apego muy importante y no entienden por qué. Necesitan saber qué pasó con su abuelo para poder procesar la pérdida». La gota que rebalsó el vaso llegó 6 meses después de mi partida. Era el cumpleaños de Bruno y Camila, que cumplían 9 años. Durante 8 años consecutivos, yo había sido el protagonista de sus cumpleaños. Era el abuelo que llegaba temprano para ayudar con los preparativos, que organizaba los juegos, que preparaba la torta más deliciosa del mundo. Ese día, Bruno se despertó preguntando si el abuelo iba a venir. Camila había hecho un dibujo especialmente para regalarme. Los dos tenían la esperanza de que si era un día tan especial, tal vez yo aparecería como por arte de magia. Pero yo no aparecí, y por primera vez en sus vidas, Bruno y Camila tuvieron un cumpleaños sin su abuelo. Un cumpleaños silencioso, triste, lleno de ausencias. «¿Por qué el abuelo no vino?», preguntó Camila entre lágrimas. «Ya no nos quiere más». Bruno, tratando de ser el hermano protector, le dijo: «Tal vez el abuelo se fue al cielo». Escuchar a su hijo especulando que yo había muerto fue lo que finalmente quebró a Damián. Esa noche se sentó con Celeste y le dijo: «Esto se terminó. Tenés que decirle la verdad a los chicos y tenemos que encontrar la manera de traer a mi papá de vuelta». «¿Cómo vamos a traerlo de vuelta si no sabemos ni dónde está?», respondió Celeste. «Además, aunque lo encontráramos, ¿por qué iba a querer volver después de cómo lo tratamos?». Era una buena pregunta, porque efectivamente
Aunque hubieran sabido dónde encontrarme, yo no tenía ninguna intención de volver. Mi nueva vida en Madrid era todo lo que había soñado. ¿Para qué iba a regresar a una situación que me había hecho sufrir tanto? Un año después de mi partida, mientras atendía el restaurante un martes por la noche, se acercó a mi mesa una pareja de turistas argentinos. Eran gente mayor de unos 70 años. «Disculpe», me dijo el señor, «¿usted no es Gaspar Villanueva de Rosario?» Me quedé helado. En un año entero en Madrid nadie me había reconocido. «Sí, soy yo», admití. «¿De dónde me conoce?» «Soy Alberto Méndez. Trabajamos juntos en la fábrica de autopartes hace 20 años. ¿Se acuerda?» Vagamente lo recordaba. Terminamos conversando durante horas. Cuando les conté mi historia, Alberto me miró con seriedad. «Gaspar, entiendo que se haya querido ir después de cómo lo trataron, pero ¿no extraña a sus nietos? ¿No se pregunta cómo están?» Esa pregunta me dio directo al corazón. Por supuesto que extrañaba a Bruno y Camila. No pasaba un solo día sin pensar en ellos. «Los extraño todos los días», le respondí, «pero ya tomé la decisión de rehacer mi vida». Alberto intercambió una mirada con su esposa antes de responder. ¿Y si el pasado viniera a buscarlo? Su esposa, que había estado callada, habló por primera vez. «Gaspar, tengo una amiga en Rosario que es directora de un colegio. Me contó una historia muy triste hace poco. Una historia sobre unos niños gemelos que no paran de preguntar por su abuelo desaparecido. Niños que se llaman Bruno y Camila». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo sabe eso?» «Porque mi amiga me contó que esos niños están sufriendo mucho por la ausencia de su abuelo. Tanto que han tenido que mandarlos con psicólogos». La noticia me impactó profundamente. Yo sabía que los niños me iban a extrañar, pero había asumido que con el tiempo se acostumbrarían. Nunca imaginé que mi desaparición podría afectarlos psicológicamente de manera tan severa. «¿Cómo están ellos?», pregunté con voz temblorosa. «Según mi amiga, muy mal». Bajaron las notas, se volvieron introvertidos y preguntan por usted constantemente. La directora dice que nunca había visto a niños tan afectados por la pérdida de un familiar. Esa noche no pude dormir. Por primera vez desde que había llegado a Madrid, mi paz mental se había quebrado. Durante los días siguientes no pude concentrarme en el restaurante. Carmen se daba cuenta de que algo me pasaba. Una semana después, llamé a mi primo Esteban y le pedí que averiguara cómo estaban realmente mis nietos. Los datos que me consiguió fueron peores de lo que imaginaba. Bruno había desarrollado ansiedad de separación severa. Camila había empezado a tartamudear. Ambos habían perdido peso y tenían problemas para dormir. «Gaspar», me dijo Esteban después de darme toda la información, «yo entiendo por qué te fuiste, pero esos chicos son inocentes. Ellos no tienen la culpa de las decisiones estúpidas de sus padres. Tenía razón. En mi afán por castigar a Celeste y Damián, había terminado lastimando a las dos personas que más amaba en el mundo. Mi venganza había sido perfecta, pero había cobrado víctimas inocentes. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a volver, no por Damián, no por Celeste, sino por Bruno y Camila. Pero iba a volver en mis propios términos, con mis propias condiciones. Y después de haber demostrado que podía vivir perfectamente sin ellos. Al día siguiente empecé a organizar mi regreso. Puse el restaurante en manos de mi socio, que había estado manejando la cocina conmigo. Le expliqué a Carmen mi situación y le pedí que me esperara hasta que resolviera las cosas con mi familia. Hice todos los trámites para poder volver cuando quisiera a España. 2 semanas después, estaba otra vez en el aeropuerto, pero esta vez en dirección contraria. Volví a mi país después de 15 meses de ausencia, convertido en un hombre completamente diferente.
No volvía como el abuelo suplicante que había sido echado. Volvía como Gaspar Villanueva, empresario exitoso, hombre independiente, persona que había demostrado que podía ser feliz con o sin ellos. Durante el vuelo, pensé en todo lo que había aprendido durante ese año y medio. Había aprendido que podía valerme por mí mismo a los 69 años. Había aprendido que tenía talentos y habilidades que nunca había explorado. Había aprendido que merecía respeto y amor genuino, no tolerancia condescendiente. Pero también había aprendido que el amor verdadero a veces requiere sacrificios, y que amar a mis nietos significaba poner su bienestar por encima de mi orgullo herido. Cuando el avión aterrizó, no le avisé a nadie que había vuelto. Tomé un taxi hasta un hotel del centro y me instalé ahí mientras decidía cuál iba a ser mi próximo movimiento. Al día siguiente era martes, el día que durante 5 años había sido sagrado para mí y mis nietos. El día que Celeste había decidido quitarme para siempre. Decidí que era el día perfecto para mi reaparición. A las 3 de la tarde me presenté en la puerta de la casa de Damián. Había cambiado mucho en 15 meses. Estaba más delgado, mejor vestido, con el bronceado del sol español y la seguridad de alguien que había demostrado que podía conquistar el mundo si se lo proponía. Toqué el timbre y esperé. Atendió Celeste. Cuando me vio, se quedó completamente paralizada, como si hubiera visto un fantasma. Se puso pálida, empezó a temblar y durante varios segundos no pudo articular palabra. «Hola, Celeste», le dije con la voz más tranquila del mundo. «Vine a ver a mis nietos». Ella siguió sin poder hablar, mirándome como si no pudiera procesar que yo estuviera ahí parado en su puerta, después de haber desaparecido durante más de un año. Gaspar, tartamudeó finalmente. ¿Dónde estuviste? Viviendo mi vida, le respondí con calma. ¿Puedo pasar? Ahora, 3 años después de mi regreso, puedo decir con total certeza que mi familia aprendió lecciones que nunca van a olvidar, lecciones que tal vez no hubieran aprendido de ninguna otra manera. Aprendieron que el amor familiar no es incondicional cuando se trata de respeto, que puedes amar profundamente a alguien y aún así alejarte si te tratan mal, que el vínculo de sangre no te da derecho a maltratar, humillar o dar por descontado a las personas que te aman. Aprendieron que la presencia de un abuelo o de cualquier familiar dedicado es un regalo precioso, no un derecho adquirido, que esa presencia puede desaparecer si no se valora, si no se cuida, si no se respeta. Aprendieron que las decisiones tienen consecuencias que pueden durar para siempre, que hay cosas que una vez rotas, aunque se peguen, nunca vuelven a ser exactamente iguales, que las palabras crueles dejan cicatrices invisibles pero permanentes. Yo también aprendí lecciones fundamentales durante este proceso doloroso pero transformador. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que a los 69 años pude construir una vida completamente nueva en un país extranjero, aprender cosas nuevas, hacer amigos nuevos, incluso encontrar el amor nuevamente. La edad es solo un número cuando tienes la determinación de cambiar. Aprendí que la dignidad no se negocia por nada ni por nadie, ni siquiera por el amor a tus nietos, porque al final del día, si pierdes tu dignidad, pierdes tu esencia, y no puedes dar amor genuino desde un lugar de humillación y resentimiento. Aprendí que a veces la mejor manera de demostrar cuánto vales es irte y dejar que extrañen tu ausencia, que las personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Es una verdad triste pero innegable de la naturaleza humana.
Pero sobre todo aprendí que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles y dolorosas, que amar a mis nietos significaba poner su bienestar por encima de mi orgullo herido, pero también por encima de mi necesidad de estar cerca de ellos, porque volver para que vieran que su abuelo podía ser pisoteado y volver arrastrándose habría sido enseñarles la lección equivocada. Al volver como lo hice, en mis propios términos, con dignidad intacta y con la prueba viviente de que podía ser feliz sin ellos, les enseñé algo mucho más valioso, que el respeto es la base de cualquier relación, incluso las familiares, especialmente las familiares. Mi mensaje para cualquier abuelo que esté escuchando esta historia y se sienta identificado es simple pero profundo. Mereces respeto. Mereces amor genuino, no tolerancia condescendiente. Mereces ser valorado por todo lo que aportas, no ser dado por descontado como un mueble más de la casa. Y si tu familia no te está dando eso, si te hacen sentir que eres una carga, un estorbo, alguien que debería agradecer las migajas de tiempo que te conceden con tus propios nietos, entonces tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a buscar tu propia felicidad. Tienes derecho a demostrar que puedes vivir sin ellos para que aprendan lo que realmente perdieron cuando te maltrataron. No todos vamos a tener la suerte o los recursos para desaparecer en España y montar un restaurante exitoso. Eso lo entiendo perfectamente. Pero todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de poner límites, de exigir respeto, de no aceptar migajas de cariño cuando merecemos banquetes de amor. A veces eso significa decir no, cuando te piden algo que no puedes o no quieres dar. A veces significa cancelar una visita si te tratan mal. A veces significa tener una conversación difícil sobre cómo te hace sentir su comportamiento. Y sí, a veces significa alejarte temporalmente o permanentemente si es necesario para preservar tu dignidad y tu salud mental. Porque al final del día, tus hijos adultos te necesitan mucho más de lo que están dispuestos a admitir. Y tus nietos definitivamente te necesitan, aunque sus padres no lo vean. Cuando te alejas con dignidad, cuando demuestras que tienes opciones y que tu presencia no es garantizada, las dinámicas cambian. Pero también quiero ser claro en algo. Esto no es sobre venganza. No es sobre lastimar a tu familia para que sufran como tú sufriste. Es sobre amor propio, sobre dignidad, sobre enseñar con el ejemplo que todas las personas, incluyendo los abuelos, merecen ser tratadas con respeto y consideración. Cuando tomé la decisión de desaparecer, no lo hice pensando, voy a hacerlos sufrir. Lo hice pensando, no puedo seguir viviendo así, sintiéndome rechazado y poco valorado por las personas que más amo. Fue una decisión de supervivencia emocional, no de venganza, y cuando decidí volver, no fue porque me rogaran o porque se disculparan lo suficiente. Fue porque mis nietos inocentes estaban sufriendo y porque yo había aprendido que podía volver en mis propios términos, sin sacrificar mi dignidad, estableciendo límites claros que protegieran mi bienestar emocional. Hoy, a mis 72 años, puedo decir con absoluta honestidad que los últimos 4 años de mi vida han sido una montaña rusa de emociones, pero también la lección de vida más valiosa que he experimentado. He aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida, que nunca eres demasiado viejo para exigir lo que mereces, que nunca es demasiado tarde para demostrar de qué estás hecho realmente
cuando la vida te pone a prueba. Mi relación con Damián nunca volvió a ser exactamente como antes, pero en cierto modo es mejor ahora. Hay respeto mutuo. Hay límites saludables. Hay apreciación genuina en lugar de expectativas dadas por descontado. Con Celeste mantuve siempre una distancia cordial, pero fría. Nunca la perdoné completamente, y ella lo sabe. Pero aprendió a respetar mis límites y a valorar el tiempo que paso con los niños. Y con Bruno y Camila, que ahora tienen 11 años, tengo una relación más profunda y significativa de lo que nunca tuve antes. Porque ellos entendieron, a su manera, que el amor verdadero no es estar siempre presente sin importar cómo te traten. El amor verdadero incluye límites, respeto mutuo y la voluntad de alejarse cuando es necesario para preservar tu dignidad. Todavía mantengo mi restaurante en Madrid, donde vuelvo cada 3 meses por algunas semanas. Carmen se convirtió en una presencia constante en mi vida y la familia la ha aceptado como parte del clan. Tengo 2 vidas ahora, una en mi país natal, cerca de mis nietos pero en mis propios términos, y otra en España, donde descubrí quién soy realmente más allá de mis roles familiares. Y esa dualidad, esa capacidad de tener opciones, de no depender emocionalmente de una sola fuente de amor y validación, me ha dado una paz que nunca pensé que podría tener. A veces Bruno me pregunta, «Abuelo, ¿te vas a volver a ir algún día?» Y yo le respondo con honestidad, «Eso depende de cómo me traten, mi amor. Si me tratan con respeto y cariño, me quedo. Si no, el abuelo tiene otros lugares donde es feliz. Puede parecer duro, pero es la verdad. Y creo firmemente que es importante que los niños aprendan desde pequeños que todas las relaciones, incluso las familiares, requieren cuidado, respeto y valoración mutua para funcionar. Así que, si eres un abuelo, una abuela o cualquier persona mayor que se siente poco valorada por su familia, recuerda esto: tienes valor, tienes dignidad, tienes derechos y tienes opciones, aunque no lo parezca en este momento. A veces hay que perderse para encontrarse. A veces hay que irse para que te valoren. Y a veces hay que tocar fondo para rebotar con más fuerza que nunca. Mi nombre es Gaspar Villanueva. Tengo 72 años y puedo decir con orgullo que me convertí en el héroe de mi propia historia. No esperé a que alguien más me rescatara o me valorara. Me rescaté a mí mismo. Demostré mi valor al mundo y en el proceso enseñé a mi familia la lección más importante de sus vidas. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia. Nunca eres demasiado viejo para exigir respeto. Y nunca, nunca es demasiado tarde para demostrar que eres mucho más de lo que otros pensaban. Esta es mi historia. Una historia de dolor, pero también de triunfo, de pérdida, pero también de redescubrimiento, de humillación, pero también de dignidad recuperada. Y espero que sirva de inspiración para todos aquellos que necesitan escuchar que merecen ser tratados mejor, que tienen el poder de cambiar su situación y que el amor propio nunca está reñido con el amor familiar. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, su dignidad no tiene precio. Nunca la negocien. ¡Nunca! Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.